Posiblemente conozcas o hayas oído hablar de la película El Club de la Lucha. Fue dirigida por David Fincher en 1999 y protagonizada por actorazos como Brad Pitt y Edward Norton. Pero no todo el mundo sabe que está basada en la novela homónima del autor Chuck Palahniuk. Palahniuk ha contado muchas veces que la idea del Club de la Lucha surgió de un altercado físico que tuvo un día en una acampada. Cuando volvió al trabajo con los ojos hinchados y la cara destrozada, sus compañeros evitaban activamente preguntarle qué le había pasado el fin de semana. Ese fue el momento catalizador que le impulsó a escribir El Club de la Lucha. Originalmente El Club de la Lucha empezó siendo una historia corta de 7 páginas que se publicó en la antología Pursuit of Happiness en el mismo 1995, pero la historia tenía tal potencia que la expandió en una novela, la cual acabó publicándose en 1996. Así, esa historia corta formó parte de la novela como el capítulo 6 que ha permanecido prácticamente igual. El Club de la Lucha es una obra que se ha ganado su fama a base de puñetazos. Cuando salió la novela en 1996, lo cierto es que casi nadie le hizo caso. Durante muchos años los libros estaban ahí en un almacén y nadie los quería, incluso los iban a destrozar. Pero en 1999, cuando salió la película de David Fincher, empezó a haber un cambio gradual pero muy importante en la trayectoria de Chuck Palahniuk. Es curioso porque cuando se estrenó la película, también fue considerada un fracaso en taquilla. No recaudó los fondos que se esperaba conseguir. Pero el cambio empezó a ser muy gradual y la gente se empezó a dar cuenta de que El Club de la Lucha era una obra muy importante, muy interesante y hasta conseguir su estado de culto. Poco a poco la obra empezó a ganar muchos seguidores, muchos fans, la gente se sabía las frases, la gente se tatuaba los diálogos, los personajes eran ya reconocidos, eran iconos pop. Y otra cosa curiosa que empezó a pasar es que la realidad estaba imitando a la ficción. Poco a poco empezaron a aparecer clubes de la lucha por todo el país, incluso por todo el mundo. La gente se reunía para darse de hostias consentidas y quitarse toda esa violencia. No sé, era curioso. La vida empezó a imitar el arte. La primera regla del Club de la Lucha es no hablar del Club de la Lucha. Se ha convertido ya en una frase icónica. La conoce casi todo el mundo. Es básicamente un meme. Es la hostia. La verdad es que es una auténtica pena que no se conozca tanto la novela del Club de la Lucha, porque es una obra que se sostiene por sí sola sin necesidad de la película. Cuando empiezas a leer el libro te das cuenta de que el estilo narrativo de Chuck Palahniuk es uno mordaz, sin tapujos, cada palabra va como un puño cerrado a tu boca, se te queda grabada en la cabeza. Tyler me consigue un trabajo de camarero, después me mete una pistola en la boca y me dice que para alcanzar la vida eterna primero tienes que morirte. Independientemente de si te gusta su estilo narrativo o no, la verdad es que encierra lecciones muy interesantes y muy valiosas como escritores, de las que creo que todo el mundo podemos aprender. Y esas lecciones que vamos a ver a continuación las aprendió de su maestro, Tom Spanbauer. Vamos a verlo. No podemos hablar del inconfundible estilo narrativo de Palahniuk sin mencionar la escritura peligrosa, la escuela de estilo literario de la cual pertenece y defiende a muerte. La escritura peligrosa es el resultado de un interesante linaje de escritores que empieza con Gordon Lish y la llamada escritura minimalista. El minimalismo busca transmitir la historia de la manera más simple, directa y depurada. Esta escuela de escritura ha producido a grandes maestros como Raymond Carver o Amy Hemper, y entre esos discípulos de la escritura minimalista se encuentra Tom Spanbauer, el futuro maestro de Palahniuk y el fundador de la escritura peligrosa. Tom Spanbauer le dio una vuelta de tuerca a la escritura minimalista, y se aprovechó de su lírica rápida y pulida para explorar aquello que nos aterra y avergüenza, y expresar así de manera artística y honesta nuestros miedos. Spanbauer, en sus talleres de escritura creativa, siempre pone 2 tareas a sus estudiantes: escribir sobre un momento en sus vidas donde todo cambió y escribir sobre un momento que no recuerden del todo lo que sucedió. Esto les obliga a escribir sobre momentos importantes y dolorosos y a aprender a llenar con ficción los huecos dejados. Es por eso que las historias que emplean esta técnica están contadas en primera persona, para que se sienta mucho más directo y personal cuando lidian con temas delicados o tabúes sociales. Ponernos en la piel del protagonista nos obliga en cierta manera a pasar por un proceso terapéutico, a intentar encontrar sanación a través de nuestras historias. El cañón de la pistola me oprime el fondo de la garganta, y Tyler dice: en realidad no moriremos. Y esta es una idea recurrente en el mundo del arte, de intentar encontrar sanación a través de nuestras creaciones, a través de nuestras propias obras. Como dice el mismo Tom Spanbauer, la ficción es la mentira que nos permite contar la verdad más verdadera. Palahniuk utilizó esta técnica en su novela más famosa, y la ha seguido empleando hasta el día de hoy. No esconde ningún secreto sobre cómo escribe, pues tal como él ha aprendido de sus maestros, ahora nos quiere enseñar para que podamos contar nuestras propias historias, especialmente las más difíciles de contar. Si la escritura peligrosa es lo que nos ayuda a encontrar los temas e ideas que queremos plasmar, la escritura minimalista es lo que nos ayuda a conseguirlo. En el libro Stranger Than Fiction, Chuck Palahniuk hace una síntesis perfecta de los 4 principios fundamentales de la escritura minimalista.
Cuando leí estas pautas me hicieron pensar mucho en la manera en que escribo y lo que me gusta leer. Primer principio de la escritura minimalista: los caballos. Cada escena, cada personaje y trasfondo tienen que ir en la misma dirección para transmitir una misma idea o meta. Ningún personaje, localización o lo que sea puede desperdiciarse. Todo está interconectado para ir en esa misma dirección, en esa misma meta narrativa. En el caso de estos primeros párrafos del Club de la Lucha, se introducen dos personajes de manera inmediata: el narrador anónimo y la figura de Tyler Durden, los cuales son los protagonistas indiscutibles del libro. La historia empieza en medio de lo que se llama in media res, en mitad de una acción, en este caso con Tyler metiéndole una pistola en la boca al narrador. Los tres elementos del narrador, de Tyler y de la pistola conectan entre sí con el tema de vivir peligrosamente, la violencia y conseguir la inmortalidad a través del caos. Segundo principio: lengua quemada. Para evitar que los lectores se salten información o líneas enteras, hay que escribir de manera que el lector crea significado y procese lo que acaba de leer. Para ello la escritura minimalista juega con el lenguaje para crear algo inesperado, para crear frases que te descoloquen un poco, al mismo tiempo que quitan los adverbios innecesarios y los conceptos abstractos. Si os fijáis, en todo este primer párrafo solo se han empleado 4 adverbios: bien, rápida, menor y mal, que se usan muy esporádicamente y que no son el centro de la frase, cuyo motor principal serían los verbos. Son frases cortas que van directas al grano, obligando a no saltarnos ninguna palabra y a fijarnos en cada frase sin el obstáculo de perdernos entre las descripciones. Tercer principio: el ángel que registra. En vez de decir directamente si el protagonista está feliz, contento o enfadado, lo que hay que hacer es evocar esas emociones a través de sus acciones, de las escenas, de todo lo que esté haciendo el protagonista, no decir directamente qué es lo que siente. Y quitando esos descriptores directos, se permite también la interpretación, se deja que el lector haga ese juicio de valor de si algo es positivo, negativo o lo que sea. Este principio no es nada nuevo, ya lo he comentado en alguno de mis vídeos. Es el famoso mantra del escritor: muéstralo, no lo cuentes. Polonik en ningún momento del primer párrafo nos dice cómo se siente el narrador anónimo. Ese trabajo nos lo deja a nosotros, que enseguida notamos la sensación de peligro que exuda el narrador. No hay necesidad de que nos diga explícitamente que el narrador está atemorizado. Tal como dicta este principio, son las acciones y la propia escena las que evocan las emociones. Cuarto principio: yendo al cuerpo. Nuestra escritura tiene que producir una reacción visceral en el lector. Y esto se consigue describiendo no solo lo visual y las imágenes, sino describiendo también olores, sabores, sensaciones, lo táctil. Y cuando empleamos todos los sentidos, las historias se nos quedan mucho más grabadas, las sentimos como más personales, mucho más reales, mucho más físicas. Descubro con la lengua los agujeros del silenciador que taladramos en el cañón de la pistola. La mayor parte del ruido que hace un disparo se debe a la expansión de los gases y al pequeño estallido sónico que provoca la bala al salir tan rápida. Un truco de la escritura minimalista dice que cuando no sepas cómo se siente tu personaje, debes mirar dentro de su boca. Polonik aquí se lo toma literalmente, pero se refiere sobre todo a sensaciones asociadas. Por ejemplo, de si está seca es porque está nervioso, o si está húmeda es porque tiene hambre o desea algo. Como veis, se requiere de un maestro para poder producir a otro, y Polonik no es una excepción para nada. Aprendió de Tom Spanbauer a aplicar la escritura peligrosa en sus historias de manera muy efectiva, y el resultado habla por sí solo. Polonik es uno de los escritores actuales más prolíficos, y sigue compartiendo con nosotros sus extrañas aventuras para explorar aquello que nos perturba y aterra. Y si abre esa puerta, es para que otros también la crucen y sean capaces de contar sus historias. Yo era el típico que se había visto la película hace muchos años, pero nunca me he leído el libro. Pero hace 2 meses me escuché un podcast de Chuck Palahniuk y la verdad es que me encantó lo que estaba contando. Estaba hablando sobre su libro Consider This, que es el libro que ha sacado este año 2020 sobre cómo escribir. Me empecé a leer el libro y la verdad es que me quedé flipado. El libro es una joya, es un libro excelente para aprender a escribir, tanto si sabes como no sabes, creo que es un punto referencial. Personalmente me ha cambiado la manera en que veo la escritura, creo que ha sido un antes y un después para mí. Así que os lo recomiendo encarecidamente. En la descripción os he dejado el link de Amazon Afiliados, si queréis darle me apoyaréis un montón y podré seguir haciendo este tipo de vídeos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta entonces, pase lo que pase, sigue escribiendo.